y Chilevisión, y tenemos contacto con Pablo Cabrera, que es ex embajador de Chile en Rusia y concurrente en Ucrania. ¿O me equivoco mucho, don Pablo? Estamos aquí con Jacinto Molina. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jacinta. Buenos días, Rafael. Gusto de saludarlos. Usted fue fui embajador en Rusia, concurrente en Ucrania. Muy bien. En su experiencia, digamos, ¿se veía venir un conflicto como este? Yo recuerdo haber ido a reportear primero a Kiev y después a Rusia y haber visto cierta animosidad por ambas partes, en periodos bastante diferentes por lo demás, 10 años de diferencia, pero nunca como para anticipar en aquellos días este nivel de confrontación. Lo seguía usted por allá cuando anduvo por allá. Mire, siempre ha habido una tensión, diríamos, por lo que se ha sabido y se ha informado mucho en cuanto a cuál es la apreciación que tiene Rusia de Ucrania y cuál es la apreciación que tiene Ucrania de Rusia, cómo ha sido el reseteo del mapa geopolítico europeo, dónde ha quedado Rusia en el tema de la disminución de las áreas de influencia en el mundo, a raíz de la unipolaridad que lo caracterizó después de la caída del muro de Berlín. Y hoy día quizás estamos en un momento muy tenso, dramático y que hay que de condena por la comunidad mundial por lo que está sucediendo, que esperemos que entre por la cordura y por los procesos de negociación naturales, por si se veía venir o no. Bueno, las tensiones de ese tipo pueden producir fricciones que no sería la primera vez. Lo raro es que sea ahora, cuando el mundo está en convulsión, en pandemia, buscando salidas a las incertidumbres. Pareciera ser que todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo quedara con un signo de interrogación enorme. Esto de la cultura de la cancelación, la sociedad líquida, etcétera, pareciera ser que están en la discusión, pero en otro contexto. Pablo. Incluso la paz. Pablo, y otro tema también que ha quedado en duda es el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Para poder evitar este tipo de situaciones. Antes de complementar esa pregunta, eso sí, necesitamos actualizar una información que ya están dando cuenta varias agencias internacionales. Es el hecho que en una alocución el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado al ejército que coloque a las fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima. Es una información que ya consignan varias agencias internacionales luego de un discurso que ha entregado recientemente el presidente ruso. Vamos a estar profundizando cuando tengamos más antecedentes también de estas palabras del presidente ruso en un momento que sabemos es de máxima tensión en Ucrania. Claro, pero es lo que decía el ex embajador, digamos, una sociedad que se provee de una serie de mecanismos para evitar que esto ocurra. En el plazo de una semana ha visto un ataque con traspaso de fronteras, con cruce de fronteras por parte de fuerzas militares clásicas, aérea, marítima y terrestre, y ahora lo que la humanidad ha temido durante décadas, digamos, que se active, hay que decirlo, el sistema de disuasión nuclear en alerta máxima. Eso es, disuasión nuclear en alerta máxima, que no significa ponerse a tirar cohetes, ni mucho menos, pero que es extremadamente preocupante porque significa o que se está subiendo la apuesta o que el conflicto está escalando. Y ambas posibilidades son extremadamente preocupantes, sobre todo porque la razón última de esta invasión que ha hecho Rusia a Ucrania es la posibilidad de que Ucrania, haciendo uso de sus derechos, por lo demás, se integrara o no a la OTAN, una organización hecha para enfrentarse a su vez con la Unión Soviética, en realidad contra el Pacto de Varsovia, pero creada para combatir contra el comunismo que era en aquella época Rusia. Hoy día Rusia es un país que no es un régimen comunista ni con mucho, y tiene todavía este sistema de disuasión nuclear hoy activado
como sistema de disuasión, insisto, lo cual a uno le lleva a preguntarse qué significa esto de disuasión, digamos, hasta qué punto existe la posibilidad de que algo salga mal. Y la razón que argumenta el presidente ruso, con una nueva actualización también que llega de la agencia AFP, es la respuesta no amistosa, de hecho, de Occidente a los pasos dados por Rusia precisamente en medio de toda esta situación, es decir, las sanciones y otra respuesta también que hemos conocido de Estados Unidos, países de la Unión Europea ante esta invasión y este ataque ruso a Ucrania. Así que vamos a estar entregando más antecedentes, por cierto, de toda esta situación a medida que tengamos más detalles, pero queríamos mencionar también esa información de último minuto que llega ya desde Rusia. Me perdí, don Pablo nos está escuchando, ¿no? Sí, lo tenemos ahí, claro. Todavía. Don Pablo, claro, yo diría que no me sorprende, lo lamento enormemente, pero no me sorprende porque está dentro de la batería de argumentos para forzar a negociar. Yo lo que he visto los últimos días es que ha habido llamados bastante ambiguos a la negociación que han sido rechazados por Ucrania y apoyados por declaraciones de Occidente en cuanto a que seguirían mandándole armas y habría un transporte de armamento también a las fronteras de los países de la OTAN, que son las fronteras de Europa con Rusia. En ese sentido, yo creo que ellos han subido la apuesta porque la contestación, si es que es la que es correcta, la que manejan ustedes, es que la negociación sí, pero no en Bielorrusia, no en Minsk. No sé cuánto hay de eso en concreto en esta respuesta de Putin a la comunidad mundial. Pero el tema nuclear es un tema que justamente es el que uno se preguntaba siempre en una situación de esta naturaleza, ¿hasta dónde podía resistir un país en fuerzas convencionales en una guerra convencional? El transporte de 150.000 efectivos, la muerte de gente de cara a una población de civiles que están arrancando, obviamente apanicados. Por otro lado, se incrementa otro de los elementos que están en discusión mundial y que tanto se ha hablado y que tanto nos afecta a todos, que es el tema de las migraciones. Aumentar este tipo de migración por terror, creo que en Europa, imagínense lo que esto significa. Entonces, dos países nucleares que se enfrenten es una devastación para la población en general. Por eso creo que esta podría ser una terrorífica amenaza de alerta para decir, oiga, no terminemos con esto y negociemos. Eso es otro elemento de desestabilización, pero yo recuerdo que para la crisis del 62, en los misiles en Cuba, la posibilidad del uso del arma nuclear estuvo mucho más cerca y de hecho Khrushchev fue mucho más explícito al respecto que Vladimir Putin hoy. Y sin embargo, se resolvió sin que se disparara ni un solo misil. Eso sí, las consecuencias perduran hasta el día de hoy. Bueno, pero era otra, yo estoy de acuerdo en eso, pero era otra situación, ¿no? Vivimos un mundo hoy día, las instituciones intermediarias han perdido, por un lado, fiabilidad en algunos casos y en otros importancia. Yo creo que la digitalización, las complicaciones hoy día hacen que la población esté más informada que lo que se podía conducir la información anteriormente. En los años, creo que ese elemento es un elemento central que nos hace pensar cuán contraproducente es este enfrentamiento. En un mundo que desde aquel tiempo, y más recientemente el término de la Guerra Fría, hemos todos, incluido la Federación de Rusia, hemos aceptado que vivimos en globalización. Y no creo yo que sea posible en esta globalización, con los adelantos tecnológicos, con el valor de lo nuclear, con otras situaciones, con experiencias vividas, que podamos volver a una Guerra Fría. Yo creo que ese es un elemento que no tiene parangón. Después, por otro lado, hay mucha discusión, la cual también incluso yo he dicho algunas cosas referente a si Rusia es una potencia mundial o una potencia regional. Hoy día está poniendo en duda las dos cosas. Yo creo más bien que está tratando de reforzar su potencia regional para poniendo en jaque al mundo,
y ver cuánto puede sacar a su favor. Creo que está tratando de recomponer áreas de influencia que se le estaban yendo, que es el caso de Ucrania. Entonces aquí hay un juego geopolítico que se viene desarrollando desde hace tiempo, que el mundo estaba más centrado hacia el área del Asia-Pacífico que hacia el área de Europa, y eso ha sido, obviamente, que tiene un impacto no solo político, sino que tiene un impacto también de opinión pública muy grande, dado lo que conocemos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que ahora de nuevo se nos manifiesta cerca, no tan lejos. Pablo, pero en ese sentido, habían dos actores quizás preponderantes en los últimos tiempos, en los últimos años en este sistema internacional, ¿no? Por el crecimiento que habían tenido. Uno que había experimentado y otro que había mantenido, Estados Unidos y China, y eso había dejado a Rusia, sobre todo, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, quizás en otro plano más alejado, y se veían intentos de Vladimir Putin ahí por poner de nuevo, volver a un rol preponderante de Rusia, pero no a este nivel y no con esta acción, con lo que estamos viendo ahora. Ahí quizás un intento de Putin también de mostrarse como, ya no solo como esta potencia regional en que mencionaba usted, sino que como una potencia mundial con esta acción que claramente altera todo lo que había sido la institucionalidad del orden mundial en el último tiempo, poniendo en jaque también cómo funciona incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin poder detener una ofensiva de este tipo por el mismo poder de veto. Ahí es otra situación. Además, está logrando eso como un país que, pese a sus circunstancias económicas, pero su gran poderío militar, además está logrando nuevamente elevarse como potencia con esta acción militar, y por otro lado, falla también la institucionalidad creada para evitar guerras al no poder evitar un conflicto de este tipo, ¿no? Bueno, exactamente lo que usted está diciendo y la reflexión de Rafael se insertan en lo que yo también dije. Creo que estamos sintonizados. Creo que hoy día la discusión es justamente, algunos señalan que está diciendo yo soy una potencia mundial que puedo tener en jaque al mundo, pero el respaldo y cuánto soy capaz de hasta dónde llegar con eso y qué apoyo puedo tener. Ser una potencia mundial sin ningún apoyo, quedar como un par internacional o como el motor de la desaparición de una buena parte de la humanidad, creo que sería contraproducente, ¿no es cierto?, un despropósito. Por otro lado, está el tema que ustedes dos lo han nombrado, que es el tema del valor y la eficiencia de los organismos internacionales. Yo creo que esa es una discusión en permanente desarrollo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, un orden mundial que está muy resquebrajado y muy resentido por diferentes situaciones, que dentro de otras hablábamos del cambio y el salto tecnológico que hizo que las relaciones y los medios de comportamiento y las formas de comportarse y de comunicarse hayan cambiado. O sea, la población hoy día tiene mucho más participación en la toma de decisiones y algunos obviamente la quieren arrogarse mucho más en eso, lo que a veces complica la situación, porque la institucionalidad es justamente para darle cauce a la vida entre los estados y entre las personas. Otra cosa es que algunos la tomen y estamos en crisis. Y estamos en una crisis que se ha explicitado ahora, que el tema de que estaban congelados los organismos internacionales, eran efectivos los organismos internacionales, está poniéndose más patente que nunca en cuanto a cómo lo quiera calificar uno u otro. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que era el organismo rector de las Naciones Unidas, obviamente que ha demostrado que no está funcionando su capacidad, sea porque Rusia es el presidente accidental del Consejo, sea por los vetos que hace tanto tiempo la comunidad internacional, o una gran parte de la comunidad internacional, quiere cambiar. Entonces, la reforma de Naciones Unidas, la reforma del sistema, el reordenamiento del área de influencia, en otras palabras, el reseteo del posicionamiento estratégico de los países de cara a los nuevos desafíos del mundo, tiene que ver con lo que usted dice, Jacinta, y con lo que dice Rafael. Y es la reflexión que tenemos que hacer desde la diplomacia, desde la empresa, desde la academia, desde los gobiernos, de los parlamentos. O sea, es el momento al alto del fuego. O sea, hoy día debería haber un movimiento mundial fuerte ante esta alerta máxima
que nos afecta a todos, de temas nucleares, debería haber un gran movimiento social. Ojalá que las redes actuaran para eso, y no para situaciones disruptivas solamente, sino que para congregar verdaderamente un sentir de la paz y la seguridad, que es el bien más anhelado de la humanidad. Don Pablo, perdón por la pregunta, pero resulta un poco paradójico que estemos viendo este enfrentamiento donde, claro, hoy vemos a Ucrania y a Rusia en conflicto, pero lo que hay detrás es Rusia, la Rusia eslava, contra Europa. Europa encabezada por Alemania, Francia, Inglaterra. Una guerra en 1850, la guerra de Crimea, por estos mismos territorios en que además estaba involucrado el Imperio Otomano. Y uno empieza a pensar, y ese choque de fuerzas entre el zar en aquella época, después entre el zar en la guerra de Crimea y en la Primera Guerra Mundial, aunque rápidamente fue relevado por los soviets, y la Segunda Guerra Mundial, son siempre confrontaciones de estas grandes masas de personas o de ideas, si se quiere, de Oriente y Occidente, y en algunos casos del mundo persa y árabe. A la altura del partido que estamos, con la experiencia que tenemos, con las instituciones internacionales que hemos creado, de un día para otro nos encontramos exactamente, casi en el mismo punto, no en el mismo punto, pero en el espiral equivalente a la guerra de Crimea. Bueno, yo creo que tiene toda la razón usted. Yo creo que el mejor consejero para analizar estas situaciones, y ojalá para darle un cauce de solución, es la historia. Y creo que usted ha citado a lo mejor para acercarlo a historiadores o a cientistas políticos importantes, que tanto Huntington como Fukuyama, por nombrar dos, que uno habló primero Huntington habló del choque de civilizaciones y Fukuyama del fin de la historia. En ese sentido, vemos que el fin de la historia no llegó y que el choque de civilizaciones sigue, pero ahora reviviendo todavía más el hecho de que Rusia siempre se ha sentido una civilización, no se ha sentido ni un país asiático ni un país occidental. Y usted, al recordar la guerra de Crimea, hablaba usted de 1850, yo el otro día recordaba que en 1867, creo, 65, el canciller alemán Bismarck dijo que el sentido de la política europea estaba dado por un buen acuerdo con Rusia, un buen acuerdo de paz con Rusia. Siempre se ha señalado en Europa que tener a Rusia tranquila es el mejor método para poder vivir en paz. Yo creo que esas reflexiones, lo que usted está diciendo, para que no se repitan estas situaciones que se están repitiendo lamentablemente, tiene que haber una reflexión más profunda de cuántos son los métodos, los mecanismos y lo que nosotros transmitimos. Y cuando yo digo nosotros, incluyo la diplomacia. Lo que transmitimos a la comunidad mundial, a la sociedad mundial, en cuanto a cuáles son los cuellos de botella para vivir la paz o para lograr y construir un mundo en desarrollo, promover el desarrollo y vivir la paz y la seguridad. Yo creo que las civilizaciones distintas, obviamente que siempre se manifiestan. Y estamos justamente, usted que ha bajado por todos esos lados, casi como que se está reviviendo un sentimiento imperial en el mundo. Si uno mira cómo se componen las iniciativas para tener participación e influencia en la conformación del nuevo orden internacional, vemos que hay países como Turquía, por ejemplo, China, Rusia, Europa, Israel, Irán y otros, tienen intenciones de revivir épocas pasadas en las cuales tenían ellos mayor influencia. Basta ver el tema de la nueva ruta de la seda, los temas de las asociaciones en el Indo-Pacífico, el AUKUS, el hecho que Gran Bretaña quiera participar en el Indo-Pacífico, ya en otras épocas participó con mucha fuerza. Hay idea de contener a países y su participación en diferentes esferas del escenario internacional. Y veo también, y una reflexión penosa para todos nosotros, es que Rusia no ha estado mucho en la esfera de la discusión. Más bien se le ha visto débil, y cuando se le ve débil, la contraparte aprovecha esa debilidad para transformarla en fortaleza y ver débil a la contraparte. O sea, en juego de la guerra, Sun Tzu de China, claro, milenaria.
Entonces yo creo que estamos en un juego, por eso yo decía, o un tablero de ajedrez de acuerdo a lo occidental, que es matar al rey o hackear al rey, o un tablero chino que es ganar influencia y espacio estratégico. Claro. Por eso, a nuestra conversación, diría yo que hoy día no podemos separar lo económico de lo estratégico y de lo político. Son unidos, están en un solo todo. Lo geo, la palabra geo que nos cubre para preocuparnos del planeta, el cambio climático, la salud de las personas. Tenemos que incluirla también a la geoeconomía, la geoestrategia y la geopolítica. Y creo que las tres cosas actúan en consumo y las cancillerías deben modernizarse, deben resetearse. Y no solo las cancillerías europeas, también nosotros. Nosotros, por ejemplo, aprovecho, Rafael, de decirle, nosotros somos un país de la cuenca del Pacífico, donde hemos puesto muchas fichas ahí. Claro. Y la cuenca del Pacífico es un teatro de operaciones de gran envergadura y importante, donde las situaciones que hay ahí nos afectan a todos. América Latina, por el otro lado, un tema territorial de nuestro continente, también es un teatro de operaciones importante que estamos viendo la influencia tanto de Rusia como de China, de los Estados Unidos. Y vemos que no tenemos una posición común ni siquiera frente a este conflicto. Entonces es muy tremendo. Entonces creo que el reseteo y el mirar, que no hablar de 3.0 o 2.0 o 5.0 o respeto a los derechos humanos o que es lo que corresponde y priorizándolo, también de la globalización, de la apertura de los mercados, etcétera. Aquí está todo involucrado, todo. Y creo que la capacidad que tenga Rusia de mantener esta alerta y sin ninguna respuesta, yo creo que esta alerta a mí me dice así a primera vez, usted no la está informando mientras estamos acá, me dice que es una contestación a unas declaraciones ayer del presidente Biden y de otros jefes de Estado, donde dice que están mandando fuerzas a la frontera de los países de la OTAN, a la frontera que tiene con China. Por eso, hoy día leí, creo, en la mañana, un artículo que decía que el peligro aquí es Polonia y Rumania. Claro. Es que si llega por una descuido, digamos, pongámosle la palabra descuido, o una mala toma de decisión, pueda traspasar un misil ruso a Rumania o a Polonia, la situación se nos pone muy, muy difícil. Yo creo que por ahí puede ir esta alerta máxima nuclear, como diciendo, oiga, no sigamos con esto y negociemos. Y él ya gastó un punto. Claro. Don Pablo Cabrera. Un punto ahora, no un punto al futuro. Acuérdese que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Evidente. Don Pablo Cabrera, ex embajador chileno en Moscú y en Kiev, en Rusia y en Ucrania, del 2000 al 2004. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión. Gracias, Rajacita, gracias, Rafael. Un gusto conversar con ustedes.